Somos parte de ti. Punto de encuentro. Amigos de toda la provincia, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenido a lo que es el primer programa del año 2022. Un año que ha empezado con serios problemas de salubridad y también de inseguridad ciudadana. Los crímenes veían antes de llegar acá en los pocos días, ya van más de 40 asesinatos vía sicariato en el país. Y esto sigue aumentando día a día, mientras la comandante general de la policía se niega a ir a la Asamblea Nacional a informar sobre los narcos generales. El presidente Lasso debe poner mano dura en torno a la situación delincuencial del país. El delincuente ya es muy descarado. Se está matando en las esquinas, se está matando en las casas, se está matando en los vehículos. A veces las noticias que salen sobre muertes violentas parecería ser que estuviéramos en Sinaloa, en México. Allá hay ese tipo de violencia por el mismo estado de inseguridad y de narcotráfico que se vive, pero en Ecuador, por favor, ¿dónde están los gremios? Es lo que yo siempre digo, ¿dónde están las autoridades locales, provinciales, los dirigentes barriales para que comiencen a exigir seguridad? No es solo cuestión de exigir la pavimentación de la calle o la canchita de uso múltiple, es también comenzar a exigir seguridad. ¿De qué nos vale, pregunto yo, tener una calle pavimentada, una buena cancha de uso múltiple, tener agua, tener luz eléctrica, si ni siquiera los niños pueden salir a jugar por la inseguridad? Es decir, pedimos tantas horas para vivir encerrado tras rejas. Eso no es justo. Disculpe que empiece así el primer programa, pero preocupa y debería preocuparnos a todos este estado de inseguridad que se está viviendo en el país. Y el otro es el de la salubridad. Asumo también la culpa. Creo que todos bajamos la guardia en torno al COVID, pero es el momento de retomar otra vez con la misma seriedad la situación de salubridad del país. Y empezamos el año con la primera autoridad provincial de elección popular, con el señor prefecto, el economista Leonardo Orlando, quien nos acompaña esta noche para iniciar el año contándonos cómo le fue el año pasado, lo que cumplió, lo que incumplió, lo que está pendiente, lo que logró hacer y todo lo que tiene planificado para este año. Buenas noches, señor prefecto, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Muy buenas noches, estimado Roque, y buenas noches a todos los manavitas. Un deseo fraterno de bendiciones para usted, su familia y para todos quienes conforman Televisión Manavita y todo el pueblo manavita. Es un gusto compartir con usted este espacio para informar a través de este medio de comunicación a la ciudadanía de los proyectos que se ejecutaron en el año 2021 y que se siguen ejecutando, aquellos que continúan en ejecución, y las perspectivas de inversión, de gestión pública desde la Prefectura de Manaví para este año 2022. Vamos con lo primero. ¿Lo proyectado para el 2021 lo cumplió? Bueno, no se cumplió el 100% del presupuesto, tuvimos que hacer una devolución de techo, técnicamente se llama así, de techo presupuestario, en virtud de que algunos valores producto de la deuda del gobierno central a la provincia no se concretaron parcialmente. Por ejemplo, a inicios de año se nos adeudaba sobre los 55 millones de dólares. De las asignaciones que le corresponden al... No solo de las asignaciones del modelo de equidad territorial. En el gobierno anterior se llegó a tener atrasos de más de 3 meses en las alícuotas mensuales, sino también en competencia de riesgo, y el principal rubro de la deuda era sigue siendo la recuperación del IVA. Esto cambió, la devolución del IVA, ¿no? Tuvo una noticia esperanzadora para los gobiernos autónomos centralizados a mediados de año, en el mes de julio y con vigencia desde el mes de agosto del año anterior, que es que ya no transfiriésemos el IVA a los gobiernos autónomos descentralizados del Ecuador, tampoco las universidades y escuelas superiores politécnicas, y también disponía esta ley, que fue aprobada en la Asamblea del periodo legislativo anterior, vetada por una supuesta inconstitucionalidad, vetada totalmente, en el último día hábil del mandato del expresidente Moreno, y que la Corte
Constitucional, ante una instancia de una demanda de los gremios, de los gobiernos autónomos centralizados, de las universidades, la Corte Constitucional, como correspondía, para emitir un veto de esta naturaleza por inconstitucionalidad, debía pronunciarse. Entonces la Asamblea hizo la consulta pertinente, pidió el dictamen de constitucionalidad y la Corte Constitucional dio ese dictamen favorable. Con ello se dispuso, aparte de que se deje de transferir el IVA al Ministerio de Economía y Finanzas, solo que se declare de manera informativa los valores correspondientes por este tributo al del Servicio de Renta Interna, también se dispuso que en un plazo de 6 meses se devuelva lo acumulado. Lo acumulado. Entonces, en ese momento teníamos una deuda... Pero, a ver, el plazo reconocida es más o menos de 27. ¿Para negociar el pago o para pagar? No, para pagar. Para y pagar. Ahí viene el tema, que en ese tiempo se debían 27 millones reconocidos, nos reconocieron hasta hace pocas semanas 2 millones de dólares más de los últimos meses. Unos 29 millones. Se completaron 29 millones. Nos devolvieron 8 millones. Quedaron 2 millones que no están en convenios de FINGAC, alrededor de 19 millones de dólares. Están en convenios de devolución del IVA a través del Banco de Desarrollo, en convenios que se denominan FINGAC, FINGAC 2 y FINGAC 3. Estos valores datan desde el año 2017 y año a año hay que considerarlos en el presupuesto, así como la competencia de riesgo, que también tenemos atrasos también desde ese periodo fiscal 2017. Entonces, hemos hablado con funcionarios, ministros del gobierno actual, con nuestro gremio, con COPE, de que el esquema de centralización, por ejemplo, las competencias de riego y drenaje, debe ser, como dice la Constitución, predecible, automático. Manaví recibe 3.2 millones de dólares por competencia de riego anual para proyectos de inversión. Pero estos valores ¿cuántos están acumulados? Están acumulados 5 periodos fiscales, de los cuales ya del 2017 aproximadamente, casi 16 millones de dólares. Ahora estamos ya devengando el año 2017, tenemos ya aprobado el proyecto con cargo al ejercicio fiscal 2021, estamos esperando la decisión por el año 2020, por el año 2019 y 2018, tenemos proyectos que están en análisis del BEDE. Entonces, es una tramitología con el Ministerio de Ambiente y Agua, BEDE, Ministerio de Economía y Finanzas, tienen que emitir anualmente el sistema de concordancia. Entonces, esos proyectos, se concretó uno de San Andrés de la Pipona, con cargo al 2017, está otro en análisis. Justamente hoy tuvimos una inspección técnica en un proyecto de riego en Copetón, sector de Copetón, que une a las parroquias de esta comunidad, integra comunidades por ese sector, por el polígono de riego de San Antonio, de Chone y de Canuto. Y también tenemos proyectos aprobados para el año 2021 de la competencia de riego, el proyecto Colón Quimis, el proyecto postulado, el proyecto Milagro de Picuazá, un proyecto de riego, tecnificado, Tierra Bonita, Las Papayas en Rocafuerte, uno que es con cargo a la competencia del DACO de Lodana. En estos proyectos de riego, si las obras hídricas, Poza Honda, La Esperanza, están a cargo de Senagua o del ministerio correspondiente, ¿cómo ustedes... De la EPA. Sí, ¿cómo ustedes hacen proyectos de riego? ¿De dónde captan agua? Nosotros ¿O captamos... son proyectos interinstitucionales? No, los puntos de captación, justamente es por eso que interviene la Autoridad Única del Agua, que es hoy el Ministerio de Ambiente y Agua. Tenemos que postular el proyecto y ellos dan la viabilidad técnica respecto de la captación. Entonces, cuando nosotros captamos del río, es del sistema, por ejemplo, el río Puerto Viejo, corresponde al sistema de riego Poza Honda. Ya, yo le preguntaba esto ¿por qué? Porque a veces, por ejemplo, en Midubi se le ocurre hacer proyectos de vivienda en las zonas urbanas de las ciudades, ¿no? Pero no contemplan las obras de alcantarillado, de obra básica. Esas se le endosan a los municipios. A veces los municipios no tienen plata para esto. Entonces, por eso era mi pregunta, a ver si ustedes hacen un proyecto de riego y dicen, bueno, ya les hice el proyecto, ahora vean de dónde consiguen agua. No. Entonces, el agua, o sea, no pasaría la viabilidad técnica si no se garantiza el caudal del agua. De hecho, uno de los proyectos que hemos postulado por el año 2020 es el proyecto de un sistema de compuertas sobre el río Viejo, es un afluente del río Puerto Viejo, y que viene desde Rocafuerte, pasa por la parroquia Charapotó y es la fuente de captación
para el proyecto San Andrés de la Pipona que estamos interviniendo y que también alimenta el sistema de riego de San Ramón en la parroquia de Charapotó. Entonces, nosotros tenemos que en el diseño técnico, y eso es parte de la aprobación, la viabilidad técnica, respecto del caudal del agua, que obviamente el diseño, toda la parte del agua que va, exacto. Entonces, porque obviamente no son recursos infinitos, no tienen múltiples usos. Entonces, correcto. en ese sentido, hemos puesto la casa en orden en materia de estudios. Muchos de los estudios que venían de la administración anterior fueron rechazados. Por ejemplo, tenemos proyectos que tenemos que replantearlos totalmente. Correcto. Ya. Entonces, en ese sentido, ese tipo de proyectos, obviamente al no tener el financiamiento, no se puede iniciar su proceso, en estos casos, más de $1 millón ahora, corresponden a un proceso de licitación. Vamos a la primera pausa comercial, amigos televidentes. En el primer programa del 2022, nos acompaña el prefecto de la provincia, el economista Leonardo Rato. Vamos a la pausa, regresamos enseguida. Punto de encuentro. Inicio de espacio publicitario. Somos Solca Manabí. Contamos con todos los avances técnicos y tecnológicos para un tratamiento integral contra el cáncer. Gratamente sorprendido de la atención, el profesionalismo de este hospital. Todas llegan a nosotros con cariño, nos tratan muy bien. Y eso hace que nosotros nos hagan sentir mucho más seguros. Me gusta porque como manabita tenemos un gran hospital. Somos Solca Manabí, líderes en la lucha contra el cáncer. Fin de espacio publicitario. Punto de encuentro. Gracias, amigos televidentes, por compartir como todos los días miércoles este espacio de opinión, conversatorio permanente de los temas que a usted le interesa saber y que deben discutirlo en su casa. Hoy estamos haciendo con el prefecto un análisis de lo que fue el 2021 en su trabajo en la prefectura y lo que planifica en el 2022. Él nos ha dicho en la primera parte que la situación económica ha sido complicada, hay mucha plata que el Estado, que el gobierno, podríamos decirlo así, le debe a la prefectura por diferentes rubros. Y también esta situación dura, bueno, que no es del país, es del mundo entero. Perfecto. ¿Cómo se cumplen obras con situación económica complicada? Vamos por área, en vialidad. ¿Qué cumplió durante el 2020? Bueno, cumplimos un proyecto para nosotros emblemático, concluir la vía Convento Las Piedras Zapallo. Para dejar claro, ¿sobre qué vialidad tienen ustedes derecho a trabajar? La vialidad provincial, o sea, por exclusión, no tenemos competencia sobre la vialidad urbana, ni la red vial estatal de Manabí. La red estatal de Manabí es de cerca de 1.200 kilómetros. La red vial provincial es de más de 16.000 kilómetros. Wow. Donde todavía existen unos 10.000 kilómetros de vías en suelo natural. Manabí en sus 19.500 kilómetros. Son los caminos vecinales. Los caminos, lo que pasa es que... Los veraneros. Los veraneros, ¿no? Porque un camino vecinal se le llama camino vecinal que tiene ya un material, tiene al menos un material que permite el veranero es el que se abre solo en verano cuando solo en verano, que se hace la reapertura. Y eso en Manabí es mucho. A eso me refiero. Cuando hablo de suelo natural son los denominados caminos veraneros. Todavía tenemos cerca de 10.000 kilómetros de vías en suelo natural y obviamente tenemos una red vial provincial que tiene algún nivel de tratamiento. Carpeta asfáltica. Eso le iba a preguntar. ¿Y el nivel? Solo en carpeta asfáltica ya superamos nosotros la red vial estatal, ¿no? Y con doble tratamiento superficial bituminoso
Eso le voy a preguntar, ¿qué calidad de obra provincial, de vía provincial está dando usted, prefecto? Bueno, nosotros estamos interviniendo en todos los niveles, obviamente. Un tema básico es la reapertura de caminos veraneros, que no los computamos como parte de la gran inversión pública, pero es necesaria reaperturar los caminos todos los años. La inversión mayor, el costo por kilómetro varía dependiendo de la calidad de la vía. Incide mucho la capa rodadura, la carpeta asfáltica es la que tiene mayor costo, luego doble tratamiento superficial distancia de las canteras, creo también algo así, ¿no? El factor transporte y el factor también el ancho de la vía la calidad de la tierra, la calidad del suelo. El suelo, la estructura, por ejemplo, tenemos zonas como en la vía Sequita Correagua, que las obras de drenaje demandan una gran inversión. Por ejemplo, estamos haciendo un canal de 900 metros. Usted recordará. Esta es la que integra Puerto Viejo con Charapotó. Sí, con Charapotó. Sí. Qué buena, esa es una vía que libera bastante. Es como un cordón o sea, de conexión, porque nos conecta al centro-sur con el norte. Es una vía productiva y muy turística también. Es una vía que tiene, primero es estratégica por movilidad, se gana bastante tiempo para quienes se dirigen desde Charapotó hasta Bahía. Es una zona productiva arrocera. También una zona productiva de producción de sal y pesquera. Y cicloporto también. Pero esa vía siempre se la lleva en las inundaciones. A eso voy. Por ejemplo, esa vía ha tenido varias intervenciones, tenía un doble riego. Nosotros hicimos un primer bacheo en 2019. No duró menos de un año. ¿Qué pasa con esa vía? Como pasa con otras vías, como la vía que va desde Las Aguas, se encuentra con esa vía, ¿no? La vía se va a encontrar, porque hoy se interrumpe en Puerto Higuerón, donde estamos construyendo un puente. ¿Qué planteamos a la provincia? Ejes de integración intercantonal y ejes de integración biprovincial con hermanas provincias, como por ejemplo con la hermana provincia del Guayas, donde nos estamos uniendo por San Juan de las Cucarachas, en la parroquia San Pablo Pueblo Nuevo de Santana. En el caso de la vía Sequita Correagua, tuvimos que hacer una sobrelevación por el nivel freático, por los canales de drenaje. Entonces también se está haciendo unos encauzamientos. Ahí la inversión es mayor. La inversión por kilómetro es mayor. Claro. El costo de esa vía, de 2.7 kilómetros, es similar al costo de la vía Arenales, Los Ranchos, La Hilcha, La Boca, que tiene 7.1 kilómetros. ¿Por qué? Primero, contempla un puente. Contempla un puente, vamos a reemplazar el puente. Usted llega a una vía de dos. Eso también, la calidad, no solo importa la cantidad de kilómetros, sino la calidad constructiva. ¿Qué estamos haciendo? Primero, por seguridad vial, las vías con asfalto deberían tener un mínimo de 7 metros 20, es decir, 3.60 metros por cada carril. Señalización horizontal y vertical. ¿Ya? Y los diseños, las curvas que le llaman, tanto horizontales como las curvas, las pendientes, disminuirlas al mínimo posible. Entonces, en esa política de vialidad está también el componente de asegurar una mayor durabilidad con un paquete estructural, poniendo en este caso mallas textiles. Aquí está una empresa, Proconsi, de Puerto Viejo, ganó un proceso de licitación, el ahorro de esa hora fue en el proceso licitatorio de un 13%, similar ahorro hubo también en los Arenales La Boca. Y si hablamos de cifras, ¿cuántos kilómetros ha construido usted? Nosotros llevamos construido entre... ¿En 2021? En 2021. En el 2021 construimos alrededor de 600 kilómetros entre vías con asfalto, doble riego y vías a nivel de mejoramiento. ¿Sobre un monto de...? Sobre un monto en vialidad es la mayor inversión, el 70% tenemos una inversión en proyectos terminados y proyectos en ejecución cercana a los 70 millones de dólares en vialidad. Entonces, ¿pero eso contratado durante su periodo o en el 2021? No, durante mi periodo. Por ejemplo, ahí el proyecto de mayor inversión fue la vía con Metro Zapallo. Yo contabilizo, a nosotros nos correspondió la terminación unilateral por incumplimiento de Manaví Construye, se pongan las causales para que la empresa entre en liquidación. El contrato era de 20.700.000 dólares, se ejecutaron alrededor del 42%. A nosotros nos correspondió 11.7 millones. Terminar la vía con el remanente, tenía fondos de la ley de solidaridad. En la vía Barrabés de Tres Puntas, el nivel de avance había sido entre el 22 y el 23% de un proyecto de 17 millones y medio de dólares que integra a Chone con el Cantón Pichincha, Barrabés de Tres Puntas. Nosotros contratamos por 13
.5 millones de dólares aproximadamente. Esa vía ya está por en terminarse. ese rubro que usted me habla, incluyen los puentes. Los puentes. Nosotros tenemos una inversión acumulada, esto sí, desde el 2019 de 18.4 millones de dólares. Recientemente hicimos el anuncio de que cumplimos un ofrecimiento de llegar a 100 viaductos, incluyendo puentes peatonales. Pero el mayor rubro de inversión son los puentes carrozables de 2 carriles. Entonces, en este momento... ¿De hormigón o también de estructura metálica? Son algunos mixtos, totalmente de hormigón algunos, y otros por ejemplo, cuando no hay temas de cercanía a las zonas costeras, se avanza mucho en el tema constructivo y por también economía, vigas metálicas, a pesar de que hoy ha habido un cambio en eso. El acero ha subido tanto que hoy probablemente un puente de hormigón armado podría salir más económico. Entonces, depende, hay puentes que han necesitado pilotes, ya tenemos en nuestra administración el primer puente con pilotes justamente sobre el río Puerto Viejo, en Puerto Higuerón. Es una comunidad que se integra a la vía Sequita-Correagua. Se conecta por una gruta, por la entrada de Higuerón, que va a conectarse un poco antes del puente de Correagua, y se conecta con las comunidades de Puerto Higuerón, con Nueva Esperanza, el Frutillo, el Guayabo, el Cerrito, las Aguas. Entonces ahí lo que queremos hacer es un corredor gastronómico, productivo, turístico, que integre a Rocafuerte, Puerto Viejo. Pero con vía también, ¿no? Con vía de calidad. calidad. Hemos dispuesto, también con carpeta asfáltica, hemos dispuesto el inicio de los estudios en este año de la vía desde Las Aguas, que se entra por el Ceibal, ¿no? Entonces, para un lado usted ingresa a Rocafuerte, por otro lado va al Guayabo. Usted, me imagino, en algún momento habrá ido a algún sector de gran impulso gastronómico. Las Aguas, el Cerrito, conectarnos por ese puente, conectarnos a la Sequita Correagua, y luego por la vía Correagua, San Silvestre, Las Ilses, conectarnos a la vía de Arenales La Boca. Ok, eso en vialidad, porque nos vamos a pasar toda la noche en vialidad. ¿Qué pasa, por ejemplo, en el área turística, señor prefecto? En el área turística hemos diseñado proyectos que apuntalan al turismo, y recibimos la grata noticia antes de finalizar el año que se nos aprobó la vía de La Crucita, se llama, La Crucita, Río Bravo, es un sector que se ingresa por la vía de Los Bajos hacia Río Caña, La Crucita, Río Bravo, Manantiales, Cantagallo, Boca de Cayo, una vía que sería la más corta para llegar desde Puerto Viejo, o sea, entre la Tipijapa con la vía. Exacto, ahí hemos construido un puente en Río Bravo, se está terminando, en el próximo mes se terminaría el puente en el sector sobre el río Pasaje, en el sector entre Cantagallo y la Boca de Puerto Cayo. Adicionalmente, hemos hecho promoción, participamos en una feria nacional descubriendo Discover Kit, descubriendo obviamente las provincias, porque vinieron representantes de varias provincias, y hemos impulsado el turismo también con una vía, el turismo rural, comunitario, la vía de El Tigre, Tablada del Tigre, una vía obviamente que integra a comunidades de la parte alta de Chirijo con comunidades de la parte baja de esa hermosa parroquia rural. Bueno, las parroquias rurales de Manaví son hermosas, tienen muchos atractivos, ahí tenemos un microclima y obviamente tenemos un gran paisaje. Y por arriba se conecta con San Plácido, ¿no? Por las tabladas. Así como San Plácido se conecta por otro lado con Alajuela, con la propia parroquia de Ayacucho, y Alajuela con Calderón. Entonces, en turismo también tenemos 3 proyectos, uno integrado en 2 muelles flotantes en San Jacinto y otro en San Roque, su patrón, en San Roque de Charapotó. Eso es con la cooperación internacional. Cada entidad que somos parte. ¿De qué? Y facilidades turísticas. No, turístico. Nos contará sobre esos muelles después de la pausa, señor prefecto. Vamos a la pausa, regresamos después del corte comercial con más aquí en Punto de Encuentro. Regresamos enseguida. Punto de Encuentro. Inicio de espacio publicitario.
La Prefectura de Manabí cuenta con diversos frentes de trabajo para su desarrollo. Conduzca con precaución en los siguientes puntos. En la vía Los Arenales, La Boca, en la parroquia Crucita, se trabaja en la colocación de asfalto en los más de 7 kilómetros que tiene la vía. En la Sequita Correagua se realizan trabajos de aceras y bordillos, así como imprimación asfáltica en más de 500 metros. Y en la vía Manta-Jaramijó se realizan trabajos de replanteo y nivelación de vía. Prefectura de Manabí, juntos trabajando. La Prefectura de Manabí retomará con fuerza el proyecto Entrenando Valores 2022. 22 cantones de la provincia, 55 escuelas de las parroquias rurales de Manabí y 10.000 niños y niñas serán parte de este importante programa. Operación Justicia Social, proyecto emblemático de la Prefectura de Manabí, que busca resaltar los valores y hábitos deportivos que mejoran la calidad de vida física y mental de las familias manabitas. Prefectura de Manabí, juntos trabajando. Somos Solca Manabí. Contamos con todos los avances técnicos y tecnológicos para un tratamiento integral contra el cáncer. Gratamente sorprendido de la atención, el profesionalismo de este hospital. Todas llegan a nosotros con cariño, nos tratan muy bien. Y eso hace que nosotros nos hagan sentir mucho más seguros. Me gusta porque como manabita tenemos un gran hospital. Somos Solca Manabí, líderes en la lucha contra el cáncer. Fin de espacio publicitario. Punto de encuentro. El trabajo de la Prefectura, amigos televidentes, es mucho más que vías, es mucho más que puentes, es también inversión. Es volver a la provincia atractiva para la inversión nacional y para la atracción también, para atraer inversionistas extranjeros. Eso vamos a hablar más adelante con el prefecto, quien es nuestro invitado en esta noche, quien está haciendo un balance de lo que es el 2021. Y a breve rasgo conoceremos lo que será el 2022 en su proyección. Antes de la pausa nos estaba contando sobre lo del turismo. Y trae a colación esto, señor prefecto, lo de atraer inversión extranjera, porque en ese rubro hay mucha gente que quiere invertir en países donde le dan facilidades, donde le dan seguridad jurídica y donde realmente el territorio es propicio para atraer hoteles, restaurantes, incluso de nivel de 5 estrellas. Ahí en ese rubro, ¿cómo estamos? Usted estaba hablando de dos proyectos turísticos grandes, ¿no? Sí, bueno, el de San Roque y San Jacinto son muelles flotantes, incluyen la parte de San Roque, una facilidad turística, una zona muy bonita donde se puede disfrutar aún del manglar que queda, lamentablemente. ¿Cómo son esos muelles? Que a mí es mi ignorancia. Tienen a base de madera, de caña guadúa, con mucho respeto al entorno. No son tan grandes, básicamente hay un sendero en la parte de San Jacinto y en la parte de San Roque hay obviamente un lugar para un comedor. ¿Pero son sobre el mar o sobre el río? No, sobre la parte del río, ¿no? Del manglar, del manglar que está más poblado hacia zona de San Jacinto. Del lado de este proyecto, que es con la cooperación internacional, tiene varios socios ecuatorianos, que somos el gobierno provincial de Manabí, los gobiernos municipales de Puerto Viejo y Sucre, y los gobiernos parroquiales de Charapotó y de Crucita. Bueno, involucrar en esas inversiones. Claro, y cada nivel de gobierno, cada gobierno hace su parte. En ese proyecto, en caso de Sucre, tiene un museo de Japotó, la cultura Japotó, que Charapotó es de los asentamientos humanos más antiguos en el Ecuador, ya va rumbo a los 5 siglos, cumplió hace poco 485 años de parroquialización. Y que le dio un presidente
al Ecuador, es lo que la gente mucho desconoce. Y era una zona donde Eloy Alfaro también era... de ahí salió la primera mujer que trabajó en la función pública. Exacto, por si acaso. Matilde Huerta Centeno, y tenemos también el cerro de Charapotó, y se hablaba de que el Cerrito era una zona de vigía para las huestes, las montoneras de Eloy Alfaro. Hay mucha historia ahí entre ese sector, en el Blanco precisamente. Charapotó no se le ha hecho justicia con su historia. Sí, todavía. y obviamente es un pueblo milenario, porque datan obviamente de asentamiento de la cultura. ¿Y el otro dónde es? El del Museo de Japotó, que parte de la corresponde al GAD de Sucre, es sobre la vía estatal ya, antes de llegar a San Jacinto, pero por la vía estatal. El caso del municipio de Puerto Viejo, con la cooperación internacional, interviene en el manglar de la Boca, bueno, y todo, o sea, es un proyecto que privilegia un corredor ecoturístico, ¿no? Que respete obviamente el ambiente. Y hay una facilidad, un malecón, un mirador, con el GAD de Manta y el GAD de Santa Marianita en la parroquia Santa Marianita. También hay un proyecto para el sector de Tierra Bonita, que es un turismo orientado a la gastronomía y darle seguridad, dignidad a aquellos expendedores de los productos tradicionales, las tortillas, las humitas que se dan en ese sector, una zona bastante deprimida de Rocafuerte, ya muy cerca del inicio de Tosagua. En inversión extranjera, ¿qué tanto su administración o en el 2021 volvió a Manaví atractiva para, no solo para la inversión, sino para convenios como el que estábamos hablando ahorita? Bueno, ¿no? Porque hay muchos organismos internacionales que tienen dinero para invertir, pero van donde le garantizan que la obra se va a hacer. Bueno, con la cooperación internacional, con países sobre todo de la Unión Europea, se han captado más de 8 millones de dólares que se van a desembolsar en el tiempo. Algunos proyectos tienen una vigencia hasta de 36 meses. El de mayor inversión es un proyecto para la innovación y sostenibilidad de la pesca artesanal en Canoa de San Vicente, la Chorrera de Pedernales y también el estuario de Cojimíes. Justamente innovar sobre los productos del mar, sobre la base de la gastronomía, el empoderamiento también de la mujer en la sociedad y obviamente dar facilidades, herramientas, capacitación al sector pesquero artesanal y también innovar en lo que es temas que tienen gran potencial, como por ejemplo la maricultura. Usted sabe que es una zona donde tenemos muchos moluscos, cangrejos, churos, la concha prieta. Entonces en ese sector se va a hacer una inversión de más de 2.200.000 dólares. Nosotros tenemos una contraparte de 170.000. ¿La inversión consiste en qué? ¿En centros de acopio, en centros de capacitación? Bueno, el fortalecimiento, por ejemplo, de varios componentes. El componente de capacitación, pero también infraestructura, equipamiento. Hemos tenido proyectos, por ejemplo, una planta para extractora de sacha inchi, para el aceite, un aceite vegetal de sacha inchi, que se está generando un proyecto de producción no solo ya primaria, sino de dar valor agregado en el Cantón San Vicente. Y tenemos un proyecto turístico conjuntamente con la Fundación Fuegos, y que también tiene participación de la academia y de los cantones de la mancomunidad Pacífico Norte, Sucre, San Vicente, Jama y Pedernal. Nos referimos al proyecto de la gastronomía como motor de transformación económica de los 4 cantones en la zona norte costera. La Escuela de Hospitalidad ICHES está operativa ya desde el año pasado, tiene ya su primera corte de 14 estudiantes, ya tiene su segunda corte y allí se está capacitando en todo lo que es gastronomía y hospitalidad a jóvenes de comunidades rurales de los 4 cantones. Economista, es por cuestión de tiempo, nos va a quedar corto y ya no entramos al 2022. En montos, ¿tiene usted la cifra de monto de inversiones en obras o en proyectos que usted tenga en conjunto con otras entidades, con los municipios, por ejemplo, en obras en comunes? Bueno, por ejemplo, ahora en nuestra administración se ejecutaron con Puerto Viejo, nuestra capital, se ejecutó un proyecto que terminó invirtiéndose por un contrato complementario en Hermógenes Barcia, 1.300.000 dólares. La modalidad fue 50-50. Se firmó la administración anterior y se ejecutó todo en nuestra administración. Ahora se han suscrito 5 convenios que tienen una inversión que bordea los 2.300.000 dólares bajo la modalidad 60-40. Con Manta tenemos una vía que está en proceso de licitación de 1.200.000 dólares. Nosotros ponemos el 80%, el GAD de Manta el 20%. Con Sucre tenemos 2 proyectos de mayor inversión. Hemos tenido varios convenios,
Son 3 proyectos con una mayor inversión. Una vía en la Delicia Los Caras, donde tenemos un aporte. ¿Qué pasa con los cantones que por lo general siempre han sido catalogados como abandonados? Quizás por la distancia o por la poca población. Le voy a poner un ejemplo, Olmedo. Olmedo, Paján. Bueno, con Olmedo justamente estamos en un proceso de cotización por un monto que supera los $800.000. Nosotros ponemos aproximadamente el 70%. Una calle que se llama Calle Manaví, que integra la vía que viene desde Colimes, la frontera con la hermana provincia del Guayas, ¿sí? Hacia la cabecera cantonal de Olmedo. Con Olmedo también tenemos un convenio para 10 kilómetros de vías, el sector de la Poza Liberata, que también va a confluir hacia los límites. ¿Qué pasa con la Manga del Cura? Perfecto. En la Manga del Cura estamos con un proyecto para el plan de manejo y conservación justamente orientado al turismo sostenible y al cuidado ambiental. Es una zona de conservación, la cascada del Salto del Armadillo. Vamos a destinar más de $100.000, como lo destinamos en la Isla del Amor en Cojimíes y el humedal de la Cegua. Esos planes de manejo tienen un componente, primero de conservación, pero también tienen un componente de desarrollo de actividades ecoturísticas, ¿no? La Isla del Amor es muy bonita, el humedal de la Cegua en San Antonio de Chones, la Isla del Amor es en Cojimíes de Pedernales, y en el caso de la Manga del Cura, la vía La Bramadora, Santa María, Santa Teresa, hasta Puerto Lumo, que es un puerto donde hay una gabarra que se conecta con la parroquia Barranete Pichincha. Tenemos postulado ante el Banco de Desarrollo un proyecto de los estudios de cerca de 56 kilómetros de vías por cerca de $300.000. Esperamos en los próximos días se nos aprueben. Se nos aprobaron 9 de 13 proyectos postulados. Estamos a la espera de los 4 últimos que se hicieron en 3 instancias. Primero 9, después 2 y luego 2 más. Señor Prefecto, por cuestión, insisto. Tenemos 2 puentes para la Manga del Cura, uno para Santa María y otro para Paraíso la 14, pero necesitamos rehabilitar 3 puentes existentes que en algunos casos vamos a tener que hacerlos, creemos que vamos a tener que hacerlos nuevos. Algunos pueden ser reutilizados porque es un puente, así mismo como el de Correagua, viene una vía de 2 carriles y se estrangula en un puente de un solo carril. Un puente Bailey, que en el Ecuador se han utilizado, los puentes Bailey son puentes que tienen la característica de ser provisionales. Eran puentes de emergencia. De emergencia, claro, pero algunos se han quedado 40 años. El de Picuazá, pues. El de Picuazá que lo vamos a rehabilitar en convenio con el GAC de Puerto Viejo. Es un puente Bailey. Es un puente que estaba previsto para un año. Exacto. Generalmente se utilizaban cuando había conflictos bélicos. Pero ha resistido más que otros. Pero acabamos de reutilizar uno, el que estuvo el primero. Hay una historia ahí, usted debe conocer, y fue un pariente muy querido, político, Luis Alberto Gileri. Él sucedió a César Acosta Vázquez. En la época de César Acosta fue ese programa de 24 puentes, denominado Mabel y Bailey. El ingeniero Lizardo Mendoza Lor, que tiene toda la historia ahí. Él nos comentó, tenía una publicación del diario de esa época, el primer puente se inauguró en el año 84, a finales de enero, en el año 84, ya hace 38 años, y fue el puente en Canuto. Ya ese puente fue reemplazado. Ese puente hoy está en la comunidad de Higuerón de Junín. Mire, tantos años funcionando. Señor Prefecto, para dejar el último segmento del programa para lo del 2022, ya a nivel institucional, ¿cómo le ha ido? A ver, ya siguen todos los reclamos de la liquidación de los despedidos o cesados de Manaví Construye. Sí. ¿Cómo está en materia institucional? Bueno, ¿se ha incrementado la masa laboral? En el tema hemos mantenido, nosotros incrementamos, sobre todo en la pandemia, el personal de salud. Nosotros teníamos cerca de 20 profesionales de la salud, entre médicos, licenciados en nutrición y en terapia física, autometría y en enfermería. Llegamos a tener, incluido 60 profesionales que se financió de manera temporal por 3 meses para el Hospital de Especialidades, médicos y enfermeros. Llegamos a tener más de 200 profesionales de la salud. Obviamente la plantilla hoy se ha reducido, pero en esta ocasión, como estamos viendo este rebrote, si necesitamos volver a tener brigadas médicas simultáneas. ¿El gasto corriente cuánto se lleva el presupuesto? El gasto corriente se lleva un poco más del 20%, nos queda más del 78% para inversión, sino el peso. Miren, nuestra nómina está prevista en $28 millones, que es el principal rubro del gasto corriente. Y tenemos un presupuesto de 172 millones aprobados para el año 2022. 28 millones al año, un poco más de 2 millones por mes. Y obviamente cada persona
que ingresa a la institución por reemplazo de otra. Hoy tenemos una planificación para que las personas que hoy están bajo la modalidad de contratos ocasionales, hay una planificación para más de 100 concursos, para que puedan optar las personas que están adentro o fuera de la institución por partidas permanentes, para fortalecer la institucionalidad. Correcto. ¿No? Y tenemos un grupo de trabajadores, cercano a 500 trabajadores, que están amparados bajo el Código de Trabajo. Y debe haber también algún rubro ya de jubilación, porque ahí... Eso le iba a comentar. El año 2020 y 2021 fue muy duro financiar los programas de renuncia voluntaria, incluso de jubilación. En algunos casos tuvimos algunas jubilaciones superaron los $50.000, teníamos que llegar por los contratos, por los beneficios de la concesión colectiva, teníamos que hacer convenios de pago de 2 partes y todo, obviamente cumpliendo y honrando siempre aquello. Nosotros vamos a proponer al personal que ya quiera acogerse bajo los mecanismos de renuncia voluntaria o por temas técnicos de salud ocupacional, obviamente con el financiamiento. Eso siempre corresponde a una planificación. Se registran las solicitudes y obviamente conforme la capacidad de financiamiento se atenderán progresivamente conforme al orden cronológico de llegada. Y en sistemas, en procesos, hemos avanzado implementamos de inicio de año una plataforma ERP, que es un sistema integrado de toda la parte de gestión contable, financiera, planificación, compras públicas. Lo tuvimos que implementar durante también parte de la pandemia, claro, el trabajo. A todos nos obligó a mejorar los sistemas online. Y vamos luego, a la pausa, perfecto, disculpe que le interrumpa, pero nos quedamos con el tiempo para aprovechar los últimos minutos y hablar de lo que tiene proyectado en el 2022. Vamos a la pausa, amigos televidentes, regresamos enseguida con más aquí en Punto de Encuentro. Punto de Encuentro. Inicio de espacio publicitario. Somos Solca Manabí. Contamos con todos los avances técnicos y tecnológicos para un tratamiento integral contra el cáncer. Gratamente sorprendido de la atención, el profesionalismo de este hospital. Todas llegan a nosotros con cariño, nos tratan muy bien. Y eso hace que nosotros nos hagan sentir mucho más seguros. Me gusta porque como manabita tenemos un gran hospital. Somos Solca Manabí, líderes en la lucha contra el cáncer. Fin de espacio publicitario. Punto de Encuentro. Continuamos, amigos televidentes, gracias por estar con nosotros en este primer programa. El 2022 nos acompaña el prefecto, el economista Leonardo Orlando. Vamos a aprovechar estos últimos 10 minutos, economista, de la manera más rápida si es posible. Disculpe que en esto sea un poco claro. Para aprovechar esto, ¿qué proyecta para el 2022? Pero antes de esto, ¿qué le quedó pendiente en el 2021? Bueno, hubiéramos querido terminar el 100% del proyecto de Carrizal Chone. Ya. No fue posible, tuvimos que hacer un contrato complementario porque ya en la parte, usted sabe que los estudios, y más después de un terremoto, tienen un nivel de certidumbre. De lo que conocimos, hubo incluso hasta un robot para identificar los daños y hubo estimaciones. En la práctica ya tuvimos que destinar aproximadamente entre un 4 y 5% que les permite la ley de un contrato complementario para hacer reparaciones no previstas por alrededor de 760.000. ¿Pero eso va a continuar este año? No, pues eso se firmó una vez que terminó el plazo del contrato original y amplió el plazo unos 4 meses más. Entonces en enero se termina ya esa
¿Cuánto era esa reparación? No era tanto el monto, pero sí la afectación, porque se quedaban 2.400 hectáreas, principalmente del sector de Calceta, el sector de La Piñuela, y va a entregarse el proyecto en este año. Luego, en la vía Barranquilla de Tres Puntas, también tuvimos que hacer ampliaciones de plazo por una temporada, recordará, entre los meses de septiembre, octubre, que llovió, por algunos temas técnicos, tuvimos que ampliar los plazos. Entonces son proyectos, dos proyectos grandes, de inversiones que superan los 30 millones de dólares, que terminarían. Hubiéramos querido que terminen en el 2021 y van a terminar. ¿La vía Puerto Viejo Santana? Es parte de la red estatal, no es nosotros. Pero la Construcción Manaví construye. Sí, pero por en su momento una delegación. Ah, ya. Okay, una delegación, un convenio. Le iba a hacer un pedido. Esa vía, por ejemplo, hasta Colombia debería considerarse que debe ser primero reestructurada y debería montarse una ciclovía o ciclomoto, como la avenida del Ejército, pero bueno, eso vamos a tratar en otro momento por la cantidad de gente que sale a trabajar en moto y en bicicleta. Ya debería considerarse un carril especial para ellos. Dios nos quiere y no dio accidentes graves. Sí, ¿no? Lamentablemente a veces la consolidación de los asentamientos urbanos que están en expansión, ¿no? Obviamente, y hay negocios y todo lo demás. Es, correcto. Si no hay... tenemos que trabajar mucho en cultura y educación vial también, ¿no? Sí, obviamente respeto a los límites de velocidad. Y lo otro que usted me pregunta es muy importante, creo que es un proyecto que va a complementar y que va a darle una alternativa de movilidad para disminuir el tránsito de la Puerto Viejo Santana. Hemos postulado al Banco de Desarrollo por un monto de 4.9 millones la vía Cuatro Esquinas Pachincha afuera. Ah, ya, la vía paralela, la vía vieja. La vía vieja que le conocía, ¿no? Que se conecta con el Pollo, Sasá y el Nipro, y se conecta con la vía Santana Ayacucho. A ver, ese es uno de los proyectos importantes. Para el 2022. Y esperamos tener los estudios que se van a lanzar en este mes. De los 9 estudios aprobados, está aprobada la Colón-Quimis, una vía de 22 kilómetros. Me preguntan, señor prefecto, y también me comprometí a preguntárselo con el presidente de la Federación de Cámaras de la Construcción del Ecuador, sobre por qué no se plantea la modalidad de aquí de contratar con anticipo. Porque así los pequeños contratistas nunca van a poder contratar, porque serán las grandes empresas las que puedan construir. Incluso ya hay hasta algunos comunicados públicos de que... Mire, nosotros hemos hecho uso realmente con mucha prudencia de la herramienta de financiamiento del proveedor parcial, ¿no? Que comiencen la obra sin el anticipo en casos debidamente justificados. Por ejemplo, aquellos recursos que tienen convenio de recuperación del IVA, pero que no contamos con la certeza de cuándo nos lo van a desembolsar, como la Arenal en la Boca, la Chiquita Correagua le vamos a financiar con recursos propios. Hoy después postulamos para reembolso de los recursos de recuperación del IVA. Entonces, si no utilizáramos ese tipo de herramientas, son licitaciones entre empresas que tienen obviamente la capacidad de experiencia y económica para poder asegurar una garantía técnica financiera. Dentro de las contrataciones suyas, ¿cuál es el porcentaje de contratación de empresas manavitas? El 99.9%. O sea, bueno. Hay un proceso de cotización. Son múltiples, ¿no? Un proceso, o sea, yo digo, por no decir 100%, un proceso, no quedó ninguna empresa manavita para un proyecto de construcción. Son muchos contratistas. Muchos contratistas. Hemos democratizado el sector de la transportación y el sector de profesionales de la... ¿En qué se entrará? A ver, el 2022... El tema, le voy porque justamente hoy hay un comunicado del Colegio de Ingenieros. Nosotros escuchamos y pudimos corregir al andar. Se deslizó, obviamente a veces entre tantos procesos, una omisión involuntaria, y bueno, nosotros siempre permanentemente estamos mejorando en unos puentes de menor cuantía. Entonces, en los 4 casos, nosotros ya aclaramos que van a tener anticipo, dependiendo de su monto, entre un 20 y un 40%. Estos gremios me habían comunicado que incluso buscaban un acercamiento con usted, una reunión para... yo hablé con el ingeniero Fabricio Vicencio, presidente del Colegio de Ingenieros, y también aprovecho, si se trata de Leandro Briones, que es presidente de la Cámara de Puerto Viejo y de la Federación Nacional. Nosotros hemos emitido un comunicado. Economista, el 2022 es un año político y usted ya anunció un programa aquí mismo que iba por la reelección, a pesar que esperaba el visto bueno de su papadito Correa, pero es obvio que usted apunta a la reelección. Y un año político significa también hacer evidencia pública de la obra. ¿En qué centrará su trabajo Leonardo Orlando en este 2022? Bueno, mire, nuestras competencias son muy diversas, como usted lo señalaba, ¿no? El Consejo Provincial no solo desvía, es la mayor demanda.
Así es. Y mientras tengamos... Pero es agua, es turismo, y mientras tengamos salud, comunidades y familias, decenas de miles de hermanos manavitas, centenares de miles de hermanos manavitas que quedan aislados en el invierno, seguirá siendo la mayor demanda de inversión pública. Pero en riego tenemos una hoja de ruta, fue muy duro al principio el tema de riego. No solo estará listo Carrizalchones, estará listo el proyecto de San Andrés La Pipona con una inversión de 1.600.000, Colón Quimís, Milagro de Picuazá, esperamos lanzarlo este año, Copetón de Chones, Papaya Tierra Bonita en Rocafuerte, y también en materia de desasolve y prevención. El tema de riesgos es un tema que debe ser abordado de manera integral. Todos tenemos competencias y al final cuando las competencias son de todos a veces terminan siendo de nadie. Entonces estamos interviniendo en las zonas más críticas, zonas bajas. Usted sabe que... ¿Y son obras técnicas o obras electorales? No, obras técnicas y humanas. O sea, usted recordará que en el invierno anterior, uno de los cantones más afectados fue el cantón Tosagua. El sector de La Rea, El Tambo, Cachorro, tuve la oportunidad de sobrevolar esa zona con el ex gobernador. Y lamentablemente centenares de hectáreas totalmente y viviendas debajo del agua, y hay un tema en su momento, décadas acumuladas de falta de planificación en el uso y gestión del suelo, ha hecho que camaroneras, obviamente todas las actividades son legales y legítimas y tienen que cumplir, obviamente también, así como el derecho al trabajo, también tienen que cumplir el derecho al respetar la naturaleza. Se habían obstruido incluso drenaje natural. Entonces, en la intervención territorial, primero, siempre se va a decir, los políticos tenemos que cumplir con un mandato, con un plan de gobierno. Y obviamente tenemos que dar respuestas a nuestros mandatos. Sí, pero lo importante es no caer en la politiquería, ni en la demagogia, ni en la oferta barata. En obras de último momento. Miren, cuando hay un plan, o sea, nosotros no podemos parar de sacar obras. Primero hay un ciclo para que se generen los grandes proyectos. Primero son los estudios. Si usted no tiene los estudios, no va a ninguna parte, ni nacional ni internacionalmente. Entonces, ¿qué hemos diseñado? 4 ejes de integración horizontales que nos conectan a la provincia desde el este, es decir, desde la Manga del Cura, en el Carmen, desde Barranganete, en Pichincha, desde San Juan de las Cucarachas y Olmedo, en Santana y Olmedo respectivamente, en la parte de Cascol, que nos conectan con la zona costera. ¿Para qué? Para complementar, hicimos un estudio del déficit vial. Nosotros tenemos 2 corredores transversales. La E30, que va desde Manta, pasando por Puerto Viejo, hasta el cantón Pichincha, que nos conecta con, es la denominada Manta Puerto Viejo Quevedo, por San Blas, Pichincha. Y tenemos la vía que fue construida, usted obviamente recordará, una vía muy importante que integra al Carmen con Pernales, fue construida en el gobierno del presidente Correa, de cerca de 100 kilómetros. Esas son las 2 vías transversales. De ahí usted tiene un déficit vial en corredores transversales. Entonces, sí tiene una vía desde la E15 que va desde Salango hasta Cojimí. ¿Ya? Que, sí, Manaví tiene más de 350 kilómetros, es la provincia de mayor perfil costanero y de mayor vialidad estatal, por tener sus 19.000, cerca de 19.500 kilómetros cuadrados. Entonces, esos corredores transversales, que incluye, por ejemplo, en el centro-sur, incluye la vía Danzarín de Rocafuerte con la vía Ojo de Agua, Los Casados de Junín, para integrar con Pichincha, con Bolívar y obviamente la Manta Rocafuerte, Jaramijó. Estamos construyendo la Manta Jaramijó, la vía San Juan de Manta, y en convenio tripartito, gobierno provincial de Manaví, gobierno cantonal de Jaramijó y gobierno cantonal de Manta. Entonces, hoy tenemos cerca de 35 puentes en ejecución que se terminarán en el primer semestre del año, y estamos en un proceso de contratación de más de 20 puentes, y se espera que estos 6, estos 9, incluye la Quiroga Pichincha, que es una vía muy importante, que está totalmente deteriorada, la Colón Quimís, otras vías de integración en la zona norte, centro y sur de la provincia, tengamos los estudios para ir a la fuente de financiamiento, Banco de Desarrollo o incluso financiamiento internacional. Hemos postulado un proyecto de reconstrucción, el eje vial centro-norte, que integra a Chone con la Manga del Cura.
Bueno, se nos quedó corto el programa, esperamos en unos 3 meses del año 2022 volverlo a tener aquí, Señor Prefecto, para ver cómo le van este año. Suerte, usted no me negó que va a ser candidato a la reelección, por lo tanto ratifica lo que nos comentó la vez pasada. Gracias, Señor Prefecto, por darnos parte de su tiempo. Finalizo felicitando a los colegas, a los periodistas. Felicidades también, disculpen, estimado Roque, a usted y a todos los hermanos periodistas de Manaví del Ecuador. Y recordar la frase o la máxima: para ser periodista primero hay que ser buena persona. Quien no es buena persona no puede ni debe ser periodista. Buenas noches. Televisión Manavita. Somos parte de ti.